Saludos, Dios les bendiga. Saludos, un abrazo gigante. Un aplauso al que vive. Bríndele un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Estar en su presencia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante. Saludos a todos los que nos siguen a través de Presencia TV, Edgar Castillo, en nuestras redes sociales, allí en YouTube. Aquellos que nos siguen a través de la plataforma de TikTok y algunos otros a través de Instagram. Es una bendición saludarles de verdad y quiero en este momento hablar ese asunto cuando Dios nos cambia los planes. Y mire que en algunas ocasiones Dios cambia los planes, no los suyos, no los de Él, sino los nuestros. Ay, Señor. Pero el Señor nos orienta, nos ayuda para que entendamos, aunque algunos no quieran. Mire, en el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor, mire, se deleita en su camino. Si me hubieras dicho hace un año que Dios me llamaría a salir de lo que se había convertido en mi hogar, alguien dijo por allí esa frase hace algún tiempo. Pero lo cierto es que tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios y que tenemos que enfrentar los retos, tenemos que enfrentar peligros, incertidumbres que la vida misionera nos va dando para aprender y requiere que nosotros aprendamos, porque Dios nos sorprende y ejecuta su plan. Ay, Señor, ¿qué es esto? Bríndele un fuerte aplauso al Rey, bríndeselo, bríndeselo. Él vive por los siglos de los siglos. Hermano, Dios es un Dios de diseño y nada en el universo, en este mundo y en nuestras pequeñas vidas ha sido dejado en el azar. Dije en el azar. Dios lo ha enseñado, Dios lo ha diseñado y Dios es un buen arquitecto. Él diseña antes de construir para el creyente y es vital que nosotros conozcamos bien para creer en el Señor. Es decir, mire, Dios revela su palabra para que entendamos su proyecto. Su palabra nos enseña y nos orienta para que entendamos su plan. Porque somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y así lo dice en el libro de los Efesios 2:10. Acompáñame. Vamos a leer esta palabra, a meditar en esta palabra. Cuando Dios cambia los planes. Dice así la palabra de Dios, que es bendita. ¿Ya lo tienen por allí? Los que me siguen a través de Presencia TV tienen por allí la cita. Bueno, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para que anduviéramos en ellas. En nuestra generación, tanto dentro como fuera de la iglesia, hemos creído la misma mentira destructiva del principio. Sí, yo soy dueño de mi propio destino. Ay, Señor, ¿qué es esto? En términos bíblicos, esto es pecado de idolatría. Algo que idolatramos nos esclaviza y nos hace tomar decisiones. Y son decisiones necias al perseguir cosas que sabemos que nos van a destruir y que no convienen, porque no vienen de Dios. Somos sabios en nuestra propia opinión y seguimos el consejo de nuestra propia idea, de nuestra propia mente. Una mente caída, una mente que necesita de Dios, una mente que no está buscando la orientación de Dios. Estoy hablando con gente entendida. Una mente que no va a entender lo irracional, porque para entender a Dios no vamos a entenderlo con esta mente común. Y la gente toma decisiones creyendo que van bien, que van a tener un éxito. Pero si no caminas en el orden de Dios, es mentira. Si sabemos que nuestros corazones y nuestras mentes son engañosas, hermanos, entonces ¿por qué empecinarnos en seguir nuestro propio consejo por encima de esa palabra? Por encima de personas sabias y piadosas en nuestra vida. Porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Muchas veces queremos caminar según lo que nosotros hemos canalizado, hemos sacado cuenta, hemos buscado la manera de hacer un futuro. Y entonces viene la desgracia, el fracaso.
Hermano, hermana, cuando Dios cambia e impide nuestros planes, siempre es para su gloria y nuestro bien. En nuestra guía, en nuestras decisiones, Dios es quien debe tomar la decisión en nosotros. Nosotros estamos direccionados con Él. Aleluya, alábale. Aleluya. Estamos direccionados por Él. Y si estamos direccionados por Él, va a haber el triunfo, vamos a ver la gloria del que vive. Pero cuando ando en desobediencia, cuando camino según mi consejo, cuando camino según mi corazón, cuando camino según mi mente, cuando camino según mi ideología, según lo que yo voy aprendiendo, según lo que aprendí de la universidad, de los estudios, viene el declive, viene la desgracia, viene el desastre, viene algo terrible. Destruye mi familia, destruye mi vida, destruye mis hijos, destruye el ministerio, destruye todo, porque voy según mi egolatría. Ay, Señor, ¿qué es esto? Y entonces, ¿qué pasó allí? Entró el pecado y no reconocemos. Hermano, el pecado no solo se comete por comisión, sino que también por omisión. Me refiero a cosas que Dios demanda de nosotros y no hacemos. Dilatamos en hacer, dilatamos en corregirnos, dilatamos en caminar. Esto también ante los ojos divinos es desobediencia, es rebelión. ¡Aleluya! Y el Señor nos dice, nos lo sigue repitiendo: yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, no seas como el bulo, que están sin entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que arriarlo, tenemos que ponerle la cuerda, tenemos que ponerle un freno para sujetarlo, porque si no se van, se olvidan de la oración, se olvidan de la mentoría, se olvidan del clamor, se olvidan de todo. Notemos, hermano, en ese pasaje que hay tres elementos importantes: una promesa, una advertencia o mandato, y una explicación de un propósito que Dios muestra. Me están persiguiendo. Señor, mira cómo están mis bolsillos rotos. Señor, mira cómo está la condición económica. Señor, mira el ministerio. Señor, pero se me levantó Juan, se me levantó Petra, se me levantó fulana, sutana. Pero cuando Dios cambia, impide nuestros planes, siempre es para su gloria. Siempre es para entender que nosotros tenemos que adherirnos a Él. Nosotros tenemos que dejarnos moldear por Dios. Nosotros necesitamos permanecer en una actitud sumisa, en una actitud de discernimiento para entender lo que Dios quiere. Oye, estoy hablando con gente entendida. Estoy hablando con gente que brinque, que salte, que dé gloria a Dios, que le dé a las palmas y diga: mira, se murió el diablo. Porque ahora estoy entendiendo que tenemos que buscar la guía de Dios a través de la palabra. Y esa palabra es la voz sabia para gente que van a entender que tienen que entrar en la piedad, tienen que entrar en una condición con el entorno para poder saber que Dios se está paseando en la vida, que Dios está caminando en el ministerio, que Dios está caminando en la economía, aunque las ollas estén volteada, aunque la situación parezca muy difícil, aunque usted crea que a lo mejor el ministerio ha mermado. No, escucha, es ver y entender que esa circunstancia es una orquesta que ha acomodado Dios para que suene. Ay, Señor, ¿qué es esto? ¡Aleluya! Escucha, estoy hablando con gente entendida. ¡Gloria a Dios! Músicos, apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, profetas, pastores. Necesitamos poner los ojos en Jesús, no solo en las cosas que hace, sino en cómo las hace, porque Dios cambia nuestros planes. No solo busca cambiar el destino o el resultado, y en su última instancia busca cambiarnos a nosotros, cambia nuestra voluntad, porque Dios quiere que nos acerquemos a Él y santificarnos para ser como Cristo. Ay, Señor, estoy hablando con gente entendida. Se murió el diablo. Porque mire, oramos a Dios con súplicas y peticiones, porque ya Él conoce en el proceso de verbalizarlas y de entender la postura correcta, la humildad, la honestidad, y dispuesto a confiar en Dios. Porque cualquiera que sea su respuesta, sabemos que Él nos oye, que nuestro corazón necesita ser alineado a esa voluntad de Dios, porque Él es quien se mueve, Él es quien hace, Él es quien sana, Él es quien ministra, Él es quien liberta. Tú no haces nada, eso todo lo hace el Señor. No, el Señor lo hizo por mi oración. ¿Has notado lo incómodo que es caminar por la vida cuando la gente anda torcida? Ay, Señor. ¿Has notado el camino derecho, hermano? Hermana, escucha, músico.
Estás viendo que estás tocando, pero Dios te ha preservado las manos para que camines en el orden musical según su voluntad, para que no toques al mundo sino a Dios. El camino puede ser pedregoso, difícil, muy estrecho, pero es el camino que Dios puso para que aprendieras. Porque nos ponemos difíciles, nos ponemos reacio, peor que el mulo, peor que la mula de Balaam, porque no queremos escuchar la voz de Dios. Yo no sé, camina según tu voluntad y tu criterio, pero espera lo que acontecerá más adelante. Yo no sé a quién le estoy hablando por allí esta palabra, pero alguien tiene que entender que no son palabras del que está ministrando la palabra, sino para que tú entiendas que es Dios el que te está dando la coordenada. Si tú la quieres votar, vótala. Pero finalmente tenemos que entender que el desvío de muchos es agonizante y no está planificado en la voluntad del Eterno. Estamos hablando con gente entendida. No lo es si miras al Señor para hacer su trabajo de una forma que Él lo sabe hacer, inesperada, porque Dios es así. Y hacer lo que debe hacer en su nombre. El Señor trabaja en favor de aquellos que esperan en Él. Alábale que Él vive. Hermano, ¿qué tan dispuesto estás hoy para Dios? Para que Él cambie tus planes. Ay, Señor. Hermana, hermano, pastor, evangelista, profeta, apóstol, músico. ¿Qué tal tu disposición para que Dios cambie tus planes hoy? Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por esta palabra. Queremos que tú hagas que la gente pueda entender en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe. Me están persiguiendo. Señor, mira cómo están mis bolsillos rotos. Señor, mira cómo está la condición económica. Señor, mira el ministerio. Señor, pero se me levantó Juan, se me levantó Petra, se me levantó fulana, sutana. Pero cuando Dios cambia, impide nuestros planes, siempre es para su gloria. Siempre es para entender que nosotros tenemos que adherirnos a Él. Nosotros tenemos que dejarnos moldear por Dios. Nosotros necesitamos permanecer en una actitud sumisa, en una actitud de discernimiento para entender lo que Dios quiere. Oye, estoy hablando con gente entendida. Estoy hablando con gente que brinque, que salte, que dé gloria a Dios, que le dé a las palmas y diga, mira, se murió el diablo. Porque ahora estoy entendiendo que tenemos que buscar la guía de Dios a través de la palabra. Y esa palabra es la voz sabia para gente que van a entender que tienen que entrar en la piedad, tienen que entrar en una condición con el entorno para poder saber que Dios se está paseando en la vida, que Dios está caminando en el ministerio, que Dios está caminando en la economía, aunque las ollas estén volteada, aunque la situación parezca muy difícil, aunque usted crea que a lo mejor el ministerio ha mermado. No, escucha, es ver y entender que esa circunstancia es una orquesta que ha acomodado Dios para que suene. Ay, Señor, ¿qué es esto? ¡Aleluya! Escucha, estoy hablando con gente entendida. Músicos, apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, profetas, pastores. Necesitamos poner los ojos en Jesús, no solo en las cosas que hace, sino en cómo las hace, porque Dios cambia nuestros planes. No solo busca cambiar el destino o el resultado, y en su última instancia busca cambiarnos a nosotros, cambia nuestra voluntad, porque Dios quiere que nos acerquemos a Él y santificarnos para ser como Cristo. Ay, Señor, estoy hablando con gente entendida. Se murió el diablo. Porque mire, oramos a Dios con súplicas y peticiones, porque ya Él conoce en el proceso de verbalizarlas y de entender la postura correcta, la humildad, la honestidad y dispuesto a confiar en Dios. Porque cualquiera que sea su respuesta, sabemos que Él nos oye, que nuestro corazón necesita ser alineado a esa voluntad de Dios, porque Él es quien se mueve, Él es quien hace, Él es quien sana, Él es quien ministra, Él es quien liberta. Tú no haces nada, eso todo lo hace el Señor. No, el Señor lo hizo por mi oración. ¿Has notado lo incómodo que es caminar por la vida cuando la gente anda torcida? Ay, Señor, ¿has notado el camino derecho, hermano? Hermana, escucha, músico,
Estás viendo que estás tocando, pero Dios te ha preservado las manos para que camines en el orden musical según su voluntad, para que no toques al mundo sino a Dios. El camino puede ser pedregoso, difícil, muy estrecho, pero es el camino que Dios puso para que aprendieras. Porque nos ponemos difíciles, nos ponemos reacio, peor que el mulo, peor que la mula de Balaam, porque no queremos escuchar la voz de Dios. Yo no sé, camina según tu voluntad y tu criterio, pero espera lo que acontecerá más adelante. Yo no sé a quién le estoy hablando por allí esta palabra, pero alguien tiene que entender que no son palabras del que está ministrando la palabra, sino para que tú entiendas que es Dios el que te está dando la coordenada. Si tú la quieres votar, vótala. Pero finalmente tenemos que entender que el desvío de muchos es agonizante y no está planificado en la voluntad del Eterno. Estamos hablando con gente entendida. No lo es si miras al Señor para hacer su trabajo de una forma que Él lo sabe hacer, inesperada, porque Dios es así. Y hacer lo que debe hacer en su nombre. El Señor trabaja en favor de aquellos que esperan en Él. Alábale que Él vive. Hermano, ¿qué tan dispuesto estás hoy para Dios? Para que Él cambie tus planes. Ay, Señor. Hermana, hermano, pastor, evangelista, profeta, apóstol, músico. ¿Qué tal tu disposición para que Dios cambie tus planes hoy? Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por esta palabra. Queremos que tú hagas que la gente pueda entender en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe.